queridos amigos de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer a aquella entidad que nos representa ante la Junta de Andalucía. Hablamos del Consejo Evangélico Andaluz, y para hablar de ello, qué mejor que tener con nosotros al presidente, a José Manuel Marín. Vamos a darle la bienvenida. Mi hermano José Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Antonio? Nada, gracias por estar en Ventana Evangélica y porque la verdad sabe el Señor que hace tiempo que queríamos tenerte más de lo que te ha comentado, ¿no? No sé, sí, hermano, bueno, es un placer estar aquí contigo, evidentemente, y con todos los televidentes que nos pueden estar viendo, ¿no? Y es verdad que llevas detrás mía ya algún tiempo, pero nunca hemos coincidido para poder realizar esta entrevista, ¿no? Y yo creo que es un buen momento ahora, ¿no? El objetivo de esta entrevista, sobre todo para aquellas personas que nos pueden estar viendo a través de la televisión y las redes sociales que subiremos, es un poco conocer al SEA y conocer las funciones, ¿no? Cómo trabaja y cómo se desarrolla, ¿no? Pero antes que nada, Manuel, permíteme, ¿no? Tu persona, ¿no? Como presidente, ¿no? ¿Desde qué tiempo ejerce esta función? Pues mira, fui elegido en el año 23 de octubre del año 23. Con lo que llevo escasamente un año y unos meses, ¿no? En la función de presidente. Pero sí es verdad que mi recorrido en el Consejo Evangélico es de mucho tiempo atrás, ¿no? Puedo decir que hace más de 20 años que estoy trabajando en el Consejo Evangélico, ¿no? Llevando la responsabilidad de la Consejería de Educación y de Cultura, ¿no? Desde un principio, ¿no? Y avanzando pasos muy importantes, por lo menos que yo considero muy importantes para el pueblo evangélico, en todo el tema de la enseñanza religiosa evangélica en los centros públicos, ¿no? De Andalucía. O sea, que ya conocí todo muy bien. cómo funciona el SEA. ¿Por qué nace el SEA, hermano? Bueno, hay una necesidad imperiosa en toda institución, ¿no? Que es darse a conocer y ser interlocutor delante de las autoridades representantes del pueblo, ¿no? En general, ¿no? El Consejo Evangélico, en definitiva, esa era su función, y esa es su función, ¿no? El dar a conocer la Iglesia Evangélica, en este caso en el terreno que nos corresponde, que es el Andalucía, delante de todas las autoridades políticas, autoridades administrativas, autoridades militares y autoridades religiosas, ¿no? De toda índole, ¿no? Y dar a conocer especialmente lo que es la Iglesia Evangélica. Eso, entonces, aunque yo creo que ya me lo has contestado, ¿no? ¿A quién representa el SEA y ante quién? Pues representamos a la Iglesia Evangélica, que está aquí en Andalucía, y lo representamos fundamentalmente nuestro interlocutor más directo y más inmediato, por decirlo de alguna forma, es la propia Junta de Andalucía, ¿no? Pero luego también somos interlocutores delante de las diputaciones provinciales, delante también de todos los ayuntamientos, ¿vale? De alguna forma damos cobertura también a lo que ahora hablaremos seguramente, que son los consejos provinciales, para representar en cada provincia a la Iglesia Evangélica de cada provincia delante de las autoridades más locales o más provinciales, ¿no? Me imagino, ¿no? Que creo que así también me consta, ¿no? ¿En cuántas áreas está? Bueno, lo que es el Consejo Evangélico fundamentalmente está apoyado en lo que es una asamblea general que está constituida por todo el grueso de iglesias evangélicas que están registradas en el Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, y están registradas en FREDE, en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Eso es la base de lo que se soporta al Consejo Evangélico, no lo que es la asamblea de iglesias, ¿no? Asambleas de miembros, que son las iglesias, como digo. Luego, pues está constituido por lo normal de toda institución, una junta que es elegida democráticamente por la asamblea, constituida por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, y luego tiene unos brazos de actuación que son las propias, lo que nosotros hemos denominado siempre consejerías del Consejo, ¿no? Donde se diversifican diferentes ramas para poder actuar ya más directamente como iglesia evangélica, ¿no? Y en concreto, pues he mencionado ya
lo que es educación y cultura, que lleva todo el área de la enseñanza religiosa evangélica en los centros públicos de Andalucía, todo el tema cultural, que aún falta mucho por potenciar y por realizar en este aspecto. Luego tenemos también el tema de asistencia religiosa evangélica a través de lo que es la consejería de ARE, que llamamos nosotros, donde están involucrados prisiones, la asistencia a las visitas a las prisiones, los hospitales, con las capellanías de hospitales, las Fuerzas Armadas, también potenciando cada vez más el tema de las capellanías de Fuerzas Armadas. Y luego también tenemos otras consejerías, como puede ser de Justicia y Administración, que este año se ha incorporado un nuevo brazo dentro de esa consejería, por decirlo de alguna forma, o una nueva dirección dentro de la consejería, como el tema de la mujer, ¿no? Por el peso que siempre ha tenido y que sigue teniendo y que va a tener, ¿no? Como bien sabemos, la mujer en la iglesia evangélica, ¿no? Y básicamente tenemos también, una consejería de medios de comunicación, que en la actualidad fundamentalmente lo que lleva es el programa de televisión del Canal Sur, y también lleva todos los temas de redes y lo que es la página web de lo que es el Consejo, ¿no? Claro, estamos hablando de todas estas consejerías que están todas funcionando. Efectivamente, están todas funcionando activas, unas con más desarrollo, otras con menos, otras dependiendo de los acuerdos y los convenios que tengamos avanzados, ¿no? Y también quería decirte que también se estructura, luego desde esta junta y estas consejerías, cae estructuralmente hacia lo que son los consejos provinciales. En cada provincia está constituido, nos falta aún por constituir el de Granada, que está ahí y creemos que ya pronto se va a constituir como tal, lo que son los consejos provinciales, que de alguna manera representa al Consejo Evangélico a nivel provincial, a nivel de lo que es ya cada provincia de Andalucía, ¿no? Bueno, estamos hablando, José Manuel, tanto de las distintas consejerías que tú nos has mencionado, como el área de la asistencia religiosa evangélica, en prisiones, los hospitales también, también en el aspecto militar, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. En todo esto, ¿cómo se ha llegado, ¿no?, a conseguir estos derechos? ¿Qué trabajo hay detrás de todo ello? Porque se dice muy rápido. Pues hay muchas horas. Sí. Muchas horas y en muchos sentidos y en muchos aspectos mucha incomprensión por parte de la administración. Poquito a poquito, que esa es nuestra mayor función, se va superando. No diría yo ese rechazo, ¿no? Porque a veces parece que somos rechazados por la propia administración. No, yo diría más bien ese desconocimiento de quién es y quiénes somos como pueblo evangélico. Ese desconocimiento es una barrera que hay que ir salvando poquito a poco, y esto es una batalla que se va ganando poco a poco, en campo a campo, ¿no? Y detrás de todos estos logros, que algunos pueden parecer que son bastantes y otros pueden parecer que son pocos, depende desde el punto de vista que se mire, ¿no? Se ha conseguido después de muchas horas de esfuerzo, de muchas horas de pasillo, como yo digo, en la administración, y de mucho tocar puertas, hasta que alguien abrió la puerta. Todos bien sabemos que con la bendición y la ayuda del Señor, porque sin eso es imposible, pero que poquito a poquito pues vamos consiguiendo estos pequeños logros, pero que son totalmente merecidos para el pueblo evangélico, ¿no? Amén, gloria por ello, ¿no? Y bueno, hay acuerdo, digo, para aquellas personas que nos están viendo, hay acuerdo en este caso con la Junta de Andalucía. Sí, hay bueno, ya en el año 2006, si no recuerdo mal, fue el primer acuerdo que se firmó con la Junta de Andalucía, ¿no? Un convenio que se firmó con ellos. El problema es que ese convenio estaba muy bien en el papel, pero quedó en papel mojado, prácticamente, en el sentido de que poquito se aplicó, porque había un cerramiento completo por parte de en aquel momento de los dirigentes de la Junta de Andalucía, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Como es el caso de la ERE, ¿no? De la enseñanza religiosa, que ahí sí encontramos un poquito más de eco, ¿no? Y pudimos avanzar, ¿no? Y ya, pues después de muchos años de desierto, por decirlo de alguna manera, del Consejo, pues sí es verdad que con la nueva administración que entró en la Junta de Andalucía, con el nuevo gobierno que está en la actualidad
en la posición de poder de la Junta, ¿no? Pues es verdad que ahí sí hemos encontrado un poquito más de feeling, un poquito más de comprensión, ¿no? Y especialmente con la Consejería de Presidencia, ¿no? Y yo dice que es de agradecido, es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y siempre tengo que decir que hemos encontrado ahí una puerta muy abierta a través de una persona, que en concreto es el actual consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ¿no? Que siempre en él hemos entendido y hemos tenido comprensión, que era lo más importante, ¿no? Comprender nuestra situación y que no podíamos continuar de la forma en que seguíamos, ¿no? Como representantes del pueblo evangélico, ¿no? Bueno, lo que se le ha solicitado son nuestros derechos. Efectivamente, pero aun cuando son nuestros derechos, ahí tenemos que entender que las personas también tienen su recelo y tienen sus dudas respecto muchas veces a lo que hacen, ¿no? Pues gracias a esta un poco este feeling que comento, pues se llegaron a lo que es la firma tan importante como tenemos un protocolo que nos recoge todos esos derechos que tú estás hablando, ¿no? Y que esos derechos tenemos ahora que desarrollar. Eso, el papel, si no lo ponemos en marcha, no lo ponemos activo, no lo aplicamos, al final pasaría igual que pasó en el 2006, se quedaría en papel mojado, ¿no? Y ese protocolo pues nos da lugar a las firmas de convenios específicos y a la firma por lo menos de intentar que vayan abriéndose las puertas de las diferentes consejerías de la Junta para poder realizar la labor a la cual estamos llamados, ¿no? Bueno, el Consejo Evangélico Andaluz también está apoyado a nivel nacional. Efectivamente, bueno, nosotros dependemos directamente de FEREDE, como he mencionado, a nivel nacional. Sabéis que FEREDE son los representantes de la Iglesia Evangélica a nivel de las administraciones centrales, la administración central, y nosotros tenemos ese mismo papel, pero siempre a nivel autonómico de Andalucía, ¿no? Muy bien. Bueno, durante el año ¿qué actividades suele hacer el Consejo Evangélico? Pues bueno, ya con la consejería ya vimos que están trabajando ahí, pero lo que es la consejería tiene su propia trabajo, su propio desarrollo, su propia actividad, ¿no? Y eso es imparable ahora mismo, ¿no, hermano? Y gracias a Dios, pues ya hay una inercia que el día a día, el trabajo de día a día va sacándose adelante, ¿no? Y cada día intentando conquistar un poquito más de terreno, ¿no? Que es lo que se trata al final, ¿no? Y la Junta fundamentalmente lo que hacemos es muchas visitas institucionales, mucha representación e intentar romper esa barrera que mencionaba antes del desconocimiento por parte de la administración, porque gracias a Dios, aunque tú hables, tu interlocutor sea una persona o una consejería determinada de la Junta de Andalucía, pero luego hay otras consejerías que aunque estén en la misma institución, te desconocen. Y luego si nos vamos a diputaciones, te desconocen. Si nos vamos a ayuntamientos, te desconocen, ¿no? Entonces eso, poco a poco, hay que ir venciendo esas barreras y rompiendo esas barreras del desconocimiento hacia nosotros y que no seamos visibles delante de la administración, que es al final el verdadero cometido del Consejo Evangélico, ¿no? Sí, o sea, estar ahí representando, evidentemente, ¿no? Y en sí lo que es, aparte de estar al frente de las instituciones, ¿qué actividades suele hacer? Bueno, actividades fundamentalmente, mira, pues yo te puedo desarrollar un poquito el programa que tenemos previsto para este año, el próximo sábado, el día 15, se va a desarrollar desde la consejería que hemos mencionado de Nueva Incorporación, o el nombre a una consejería de Nueva Incorporación de la Mujer, se va a desarrollar un encuentro o un círculo de confidencialidad de mujeres, ¿no? Se va a celebrar en Antequera a nivel autonómico, ¿no? Pero también tenemos previsto pues la realización de un encuentro de medios de comunicación cristianos, evangélicos, en Andalucía. Tenemos previsto también la realización de un curso de verano, fundamentalmente donde trataremos temas como es la memoria histórica del pueblo protestante a lo largo de la historia. Creo que es importantísimo y tocaremos un punto que en este año está de moda, entre comillas lo de moda, como es el Concilio de Nicea, ¿no? Hace 1700 años de este concilio, que fue trascendental y fundamental para el cristianismo en general, ¿no? Sí. Estamos programando ese curso también de verano, como te digo. Estamos programando lo que es el Congreso
que como tú bien sabes, ¿no? Este año lo vamos a hacer aquí en esta ciudad, en la ciudad de Jerez, ¿no? Dios mediante, en el mes de octubre, y todas las actividades que se desarrollarán alrededor de ese congreso, ¿no? Que no son pocas y son también muy interesantes, ¿no? Que si ya cuando tú quieras, pues pasamos a detallarlo, vemos o lo detallamos ya. ¿El objetivo del congreso en sí, cuál es el objetivo de un congreso? Mira, el objetivo del congreso, fundamentalmente, porque esto es un congreso que no se hace siempre en el mismo sitio, sino que vamos rotando en diferentes ciudades de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho en Córdoba, se ha hecho en Málaga, se ha hecho en Antequera, se ha hecho en Málaga, como digo, se ha hecho en Sevilla, y este año pues, correspondía hacerlo aquí en Jerez. El objetivo fundamentalmente es visualizar que la iglesia evangélica existe en el lugar que estamos, ¿no? Darle visibilidad, fundamentalmente delante de las autoridades, ¿no? Y delante del pueblo en general, la sociedad en general de la ciudad o del lugar donde hagamos el congreso, ¿no? Ese es fundamentalmente el objetivo, ¿no? Luego sí es verdad que al ser un congreso, pues tratamos muchos temas internos propios del día a día nuestro, de nuestras iglesias, ¿no? Donde intentamos un poco debatir la proyección que tenemos que darle y el sentido que tenemos que darle al año siguiente del cual se realiza el congreso, ¿no? Por marcar un objetivo y marcar unas metas al cual intentar llegar, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, yo encantado de que se haga aquí Jerez, evidentemente, ¿no? Lo sabemos. Lo sabemos. Este congreso que yo creo que también, ¿no? Se va a hacer en un lugar muy digno para el Señor, ¿no? Como según me comentaba, ¿no? Se van a realizar en los museos de Atalaya de nuestra ciudad. Y ¿hay algún lema ya específico para este congreso? No, estamos todavía trabajando con ello. Ahora mismo lo que estamos desarrollando, trabajando un poquito la promoción interna propia nuestra. De hecho, el hecho de que me encuentre aquí en tu estudio en esta tarde es porque luego tenemos una reunión con la Fraternidad de Pastores de Jerez, representantes de la Iglesia de Jerez, un poco para empezar a promocionar internamente lo que va a ser el Congreso. Y como digo, estamos trabajando en el lema, estamos trabajando en los temas a tratar, en lo que nosotros llamamos mesas de debate o mesas de diálogo, donde todos participan, todos los inscritos del Congreso van a participar dando su posición, su postura referente a temas muy específicos y de actualidad que nos involucran a la Iglesia evangélica en estos tiempos, ¿no? ¿Alguna actividad más que vaya a llamar? Sí, mira, lo importante por lo menos desde que asumí la presidencia, es que el Congreso no fuera solamente algo interno, ¿no? Que no fuera simplemente un anuncio de que la Iglesia Evangélica va a hacer un congreso, o el Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía va a hacer un congreso para la Iglesia Evangélica, no. Lo importante es que la sociedad sepa que aquí vamos a hacer un congreso. Y además hay una serie de actividades pre-congreso que son también muy interesantes para toda la ciudad, ¿no? Para toda la ciudad y para toda la ciudad en general, ¿no? El congreso, aunque lo celebramos a nivel de la ciudad de Jerez, es para consideramos siempre la provincia donde estamos, en este caso la provincia de Cádiz, ¿no? Y ya el congreso será en el mes de octubre, 10 y 11 de octubre de este año. Pero previo a ese congreso tendremos en el mes de julio, tenemos una visita muy importante que es del barco Mercy Ship, que para el que no conozca la función de este barco, un barco que está llevado y dirigido por cristianos evangélicos. La misión que tiene este barco es un barco hospitalario, fundamentalmente en zonas donde hay conflictos de guerra y en zonas donde hay países del tercer mundo que no disponen de equipos sanitarios suficientemente avanzados para la población, ¿no? Pues este barco nos visita a los astilleros aquí en Cádiz por un motivo de mantenimiento, y vamos a aprovechar para intentar hacer una jornada abierta de visita al barco y una jornada también técnica, fundamentalmente dirigido a personal sanitario, tratando un poco de las enfermedades que suelen dar en estos países tropicales y países del tercer mundo, ¿no? Un poco que sea algo más didáctico, ¿no? Que no tanto lucrativo, ¿no? Esa es una primera actividad del Congreso, ¿no? Y luego ya cuando se vaya acercando al Congreso, ya después del verano, prácticamente final de septiembre, primeros de octubre, estamos proyectando, Dios mediante, si salen bien las cosas, ¿no? Hacer una actividad deportiva con un fin social,
mezclamos un poquito el deporte con lo social. ¿En qué sentido? Bueno, nuestra intención es hacer un partido amistoso en el Estadio Chapina, que gentilmente, y espero que al final se haga una realidad, nos lo ha ofrecido así el Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Hacer un partido amistoso. Estamos ahí trabajando todavía con los equipos, no quiero tampoco adelantarme, no vaya a ser que luego salga otra cosa, ¿no? Pero estamos trabajando ahí. Hacer también en ese mismo día algunas demostraciones de rugby que teníamos pendientes, sobre todo con un equipo sevillano y con un equipo de Jerez en el rugby, y algunas actividades más que haremos ese día deportiva, ¿no? Y se va a hacer una recaudación, ¿vale? Las entradas van a ser simbólicas realmente, no van a ser costosas, ¿no? Porque lo que pretendemos fundamentalmente es que lo que podamos recaudar tenga un destino social, ¿no? Un fin social, ¿no? Un fin social que estamos trabajando con el Ayuntamiento por ver un poquito hacia dónde dirigimos esa recaudación más grande, más pequeña que consigamos, para ayudar a una familia con alguna necesidad de enfermedad rara o de esclerosis múltiple o cualquier cosa sin agudo, familia, dos familias, dependiendo del dinero que se recauda, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esa actividad. Y luego ya las dos actividades fuertes, la social y la cultural, vamos a complementar durante la semana misma del Congreso. Creo recordar que del 8 al 11 haremos una exposición de material de la Reforma, material histórico de la Reforma, en colaboración con Fondo Histórico, y haremos el día 9 2 conferencias también muy interesantes. Todo esto será esta exposición y las conferencias se realizarán esto es Santo Domingo, los claustros de Santo Domingo, perdón. Bueno. Se hará eso ahí, ¿no? Y ya luego el día 10 y 11 en sí tendremos lo que es el congreso en sí. Terminando el colofón del Congreso será el sábado 11 por la tarde con un festival flamenco cristiano que haremos en el mismo lugar, como tú habías mencionado, los museos de la Atalaya. Pues tienen unas instalaciones magníficas para hacer el Congreso, para hacer el Festival Flamenco, y una cosa muy importante también, montaremos una serie de stands representativos de la Iglesia Evangélica, incluso del mundo económico de la ciudad. Podrán también estar si quieren estar allí, y esperemos que todo esto va a ser todo complementario y va a ser de bendición, que al final que es lo que queremos para la ciudad, para la Iglesia de Jerez y para la ciudad de Jerez, ¿no? ¿Hablamos de qué número de congreso vamos allá? Este es el noveno. Congreso número 9, sí. Yo con todo lo que me has mencionado, permíteme, pero yo estoy ya cansado. Hay mucho trabajo. Pues hay mucho trabajo por delante, ¿no? Digo, madre mía. Hay un equipo bueno de trabajo, hay un equipo bueno y cada uno tiene su área de trabajo y se desarrollará en la medida de las posibilidades que hay que hacer muchas gestiones que ve, madre mía. Pues sí, es una bendición, hermano, y luego cuando termina ves que es una bendición, ¿no? Bueno. Bueno, aunque te iba a preguntar, ¿no? Pero ya me comentaste, ¿no?, que estáis trabajando en ese lema, ¿no? Y hablando de todas estas actividades, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿qué se ha aprendido de congresos anteriores? Yo creo que tenemos que aprender. Se ha aprendido mucho, hermano, y cada año que nuestro objetivo es hacerlo mejor. Mejor en cuanto a evitar, sobre todo, fundamentalmente, gastos que a veces son superfluos y que no nos percatamos, que son muy importantes. A evitar que salga, como se dice aquí en Andalucía, lo comido por lo servido, que también es muy importante, ¿no? Y a intentar ser congresos participativos. Muy bien. Pasar de lo que es un mero taller de una enseñanza o de una explicación de un tema específico de interés, ¿verdad?, para la Iglesia, pero pasar a que, porque al final todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Y intentar hacer congresos que sean participativos de verdad, ¿no? Qué bueno. Y otra cosa también que hemos aprendido, aunque lo hacemos desde el primer momento, pero cada día con más delicadeza y con más sutileza, a reconocer un poco también a personas que han dado su tiempo, su servicio, sus años en la Iglesia del Señor, que se ha reconocido, eso sí, a lo mejor a nivel de iglesia,
de cada una de las iglesias que ha pastoreado o que ha servido, pero nunca a nivel institucional como puede hacerlo el Consejo Evangélico, ¿no? Haciendo un reconocimiento de hermanos y hermanas que han pagado un precio por servir al Señor a lo largo de los años de su vida, ¿no? Y también, importante también, darle espacio también a las autoridades. Creemos que sin ningún afán de politizar nada, sino siendo la autoridad las que tenemos en cada momento, ¿vale? Le damos ese espacio, ¿no? Uno, para que se exprese al mismo pueblo evangélico. Claro. Dos, para que vea quién es el pueblo evangélico. Y tres, para que el pueblo evangélico lo conozca directamente a las autoridades, ¿no? Todo esto lo hemos ido aprendiendo poquito a poco. Es verdad que todavía nos queda por aprender, pero bueno, Dios mediante, los últimos congresos creo que aunque está feo decirlo, es para felicitarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque creo que han salido conforme al objetivo que nos habíamos marcado. Para motivarnos, evidentemente. O sea, Manuel, ante todo esto que estamos hablando, la verdad que hablamos de años ya de trabajo, de muchos hermanos que han estado ahí anteriormente, de cosas que se están haciendo también, ¿no? Mirando hacia un futuro, ¿no? Yo creo que todo esto lo que estamos haciendo, digo estamos haciendo porque me siento parte, evidentemente, del pueblo evangélico. Claro que sí, claro que sí. Creo que esto honra y dignifica a nuestro Señor, ¿no? Pero la pregunta que yo te quería hacer, ¿son las iglesias evangélicas o los ministros del Señor conscientes de la labor? Porque yo conozco a algunos que todavía están ahí, que sí, que sí no, pero son las iglesias evangélicas, los ministros del Señor, la importancia que tiene el Consejo Evangélico Autonómico de nuestra Andalucía. Bueno, a esa pregunta que me haces ahora, yo diría que hay sus sombras y sus luces, ¿no? Vale. Es verdad que poquito a poquito, en esa, como comentaba antes, esa promoción interna que intentamos desarrollar, poquito a poquito la gente, los hermanos, los pastores, los responsables, líderes de iglesia, poco a poco van reconociendo que hace falta una institución como el Consejo Evangélico, ¿no? Y que hay que apuntarse a este carro, no se puede quedar nadie fuera, ¿no? Es cierto, sí es verdad que sigue habiendo algunas personas que siguen siendo reticentes a nuestra labor, a lo que intentamos representar, pero en nuestro objetivo nunca está ningún afán de protagonismo, ni de quítate de aquí que estoy yo, eso jamás, ¿no? Sino al contrario, ponte aquí que aquí estoy yo, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Sí. Y de hecho cada vez que vamos a entrevistarnos con alguna autoridad, bien sea a nivel de alcalde, niveles de diputaciones, presidentes de diputaciones o fundamentalmente siempre procuramos ir con una representación de pastoral del sitio donde nos reunimos, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Y luego en cuanto a la labor que tú decías, pues yo quiero aprovechar, no vaya a ser que terminemos el programa y no me dé tiempo, agradecerte tu labor también para el Consejo Evangélico, porque siempre estás ahí con tus cámaras, siempre estás ahí con tus micrófonos, y para nosotros eso es muy importante porque nos estás dando visibilidad, que al final es de lo que se trata, ¿no? No al Consejo Evangélico, a la Iglesia Evangélica y a la labor de la Iglesia Evangélica en medio de esta sociedad, ¿no? Nada, trabajamos todos para el reino y para el mismo Señor. Efectivamente. Hablando de lo que estaba antes comentando, José Manuel, en relación a las congregaciones, ¿qué requisitos tiene que contener una congregación, una iglesia para pertenecer al SEA? Bien, bueno, son requisitos mínimos, o sea, no tiene mucha dificultad el pertenecer al SEA, ya por el hecho de pertenecer a FEREDE, si estás dado de alta, como debe de estar, no debe haber ninguna iglesia por ahí sin estar dada de alta en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, pues por simple hecho ya perteneces al SEA, ¿no? Luego sí es verdad que no solamente basta con pertenecer, sino que hay que participar, ¿vale? Participar es verdad, que entonces hay que darte de alta, tienes que pedirla, solicitar que te dé de alta, se dé de alta en el mismo consejo, ¿vale? Y ya puedes no solamente estar, sino además participar y estar en los órganos de decisiones, en las diferentes consejerías, en los consejos provinciales, en que es lo que al final se trata, de que, porque sobre todo somos un cuerpo, somos activos. No podemos estar parados, pasivos, sino tenemos que ser personas dinámicas y activas, ¿no? Así que aprovecho ya así a invitar a todas las iglesias
para que participen de forma activa, estén de forma activa como miembros de lo que es el Consejo Evangélico aquí en Andalucía, ¿no? Muy bien, Soler. Bueno, una última pregunta, ¿no? Ante todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué objetivo, qué reto, qué futuro, hacia dónde miramos? Uy, pues tenemos un montón de retos, Antonio. Mira, estamos atascados, y esto está en la agenda ya para cuando nos sentemos en la comisión mixta o la comisión paritaria con la Consejería de Presidencia. Estamos muy atascados en el tema de las capellanías de hospitales, ¿no? Es verdad que recientemente se ha abierto una capellanía aquí en un hospital de Jerez, es cierto, ¿no? Pero no nos podemos conformar con hacer logros puntuales. Esto tiene que ser un logro general, ¿vale? Tenemos que cerrar un convenio con la Consejería de Salud, la Consejería de Sanidad, que la verdad que las dificultades que son múltiples y en cierta medida somos comprensibles porque sabemos que es una consejería que es de mucha complejidad, ¿no? Y añadirse nosotros, pues añadir un elemento más de complejidad, pero es de derecho. Ya no digo de ley, porque aún la ley no quizás no esté bien establecido aquí en Andalucía a ese nivel, ¿no? O más que la ley, el convenio específico, ¿no? Para este tema. Pero eso tenemos que avanzar sí o sí. Este año nos hemos propuesto avanzar. Tenemos objetivos en cultura. Tenemos objetivos en cultura. Precisamente esta mañana he recibido una llamada de un hermano de aquí de Jerez, que siempre este hermano, no voy a dar nombre por lo que sea, ¿no? Siempre está muy interesado en todo el tema de la historia del protestantismo, ¿no? Y sobre todo en Cádiz, ¿no? En la zona de Cádiz, ¿no? Y me llamaba específicamente para el tema de los archivos digitales de la Junta de Andalucía, ¿no? Que competencia de la Consejería de Cultura. Esto lo tenemos pendiente, ¿no? Porque aun cuando se firmó ya los primeros acuerdos del 2006, nunca se llegó a hacer, ¿no? Y ahora también lo tenemos recogido en estos últimos protocolos que hemos firmado con la Junta, y esto tenemos que darle forma y activarlo, ¿no? Y tenemos también un reto, que yo más que reto siempre lo considero como un sueño, porque sé que no es fácil de lograr, pero no nos vamos a parar hasta que intentemos conseguir algún pasito en este sentido, que es el conseguir la cesión del monasterio de San Isidro del Campo. Bueno, yo no sé si tus televidentes conocen la importancia del monasterio. El monasterio de San Isidro del Campo, que está ubicado en Santiponce, en la provincia de Sevilla, para el pueblo evangélico, pero tiene un fondo histórico, nunca mejor dicho, de nuestra historia, de nuestra cultura, que es fundamental, ¿no? Y de las propias palabras de la Biblia. Y especialmente la palabra que en la cual nos basamos, ¿no? Donde estuvieron Castelló de Reina, Cipriano Valera y otros monjes que tanto han hecho por la propia palabra la palabra de Dios y por el pueblo evangélico ahí desde el anonimato en cierta medida y desde que eran por siglos enterrando su propia historia, ¿no? Pues creemos que es fundamental que por lo menos abrirle los ojos a la administración y decirle, oye, que ahí está nuestra historia, que entre esas piedras está nuestra historia, claro que sí. Y tenéis que hacer algo un poco para compensar que estas personas fueran expulsados, echados de aquí y no fueran reconocidos la importante labor que hicieron para el pueblo evangélico y para la sociedad en general, ¿no? Pues nada, se nos fue el tiempo. Sí, ya, y hay más cosas que contar, pero bueno. Yo doy gracias, ¿no? Gracias al Señor, ¿no? Por vuestro trabajo en el Señor, a todos, ¿no? A todos los hermanos que estáis ahí trabajando, y gracias por representarnos y nada, y por abrirnos esas puertas, porque al final la que es bendecida es la iglesia del Señor, ¿no? Por unas últimas palabras que nos quieras comentar. Bueno, pues yo me uno a tu agradecimiento también, porque esto es labor de un equipo fuerte que paga su precio en tiempo y en dedicación, ¿no? Tenemos todos nuestros quehaceres y nuestros afanes diarios, claro. Pero creemos en el Consejo Evangélico, creemos que la labor que tiene por desarrollar es muy importante, y aunque a veces se nos puede tachar entre comillas de que solo ejercemos una función administrativa, realmente es más allá, ¿no? Hombre, más allá. Y el fondo suyo es un fondo que mueve a nuestras iglesias, que mueve a cada uno de los miembros de cada iglesia y que mueve a cada creyente, ¿no? Es el fondo que nos empuja, que es el Espíritu Santo, claro. Y con la ayuda del Señor, ¿no? El que nos abre puertas y el que nos facilita la labor.
Así es. Porque entendemos, ¿no? Me gustaría seguir hablando, pero ¿qué entendemos por lo espiritual? Yo creo que todo esto es mucho trabajo espiritual para que el reino siga avanzando. Pues, bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Antonio. Pues, querido amigo de Venta Evangélica, creo que hemos tenido una entrevista maravillosa, hemos conocido de primera mano, ¿no? La función que está realizando el Consejo Evangélico de nuestra querida Andalucía, ¿no? Todo ese trabajo arduo que hay y lo que hay por delante. Sin más, nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga.